Me llamo Leo, tengo 31 años y, hasta hace poco, pensaba que tenía una relación decente con mi hermana menor, Hallie. No éramos exactamente el tipo de hermanos que terminan las frases del otro, pero yo aparecía cuando importaba, regalos de cumpleaños, vuelos en vacaciones, transferencias de dinero de último minuto cuando le faltaba para el alquiler. Nada exagerado, solo apoyo silencioso. Siempre pensé que para eso estaba la familia. Teníamos nuestras diferencias, claro. Ella siempre fue más dramática, del tipo que busca ser el centro de atención, mientras que yo prefería quedarme al margen. Pero coexistíamos bien. Al menos eso creía. Hallie se comprometió el año pasado con un tipo llamado Mason. Él estaba bien, soso, un poco demasiado interesado en las criptomonedas, pero la hacía reír y tenía buen pelo, así que pensé que serviría. Mis padres estaban encantados. Hallie era la niña de oro, la más joven, la que todos mimaban. Cuando se comprometieron, fue como si la familia entrara en sobremarcha, despedidas de soltera, brun de compromiso, interminables chats grupales sobre centros de mesa y paletas de colores. Envié un regalo de felicitación y en general, me mantuve al margen. Eso fue hasta que recibí una llamada de Hallie. Leo, necesito un gran favor, dijo con voz melosa y dulce. Nos falta un poco para el pago final del lugar. ¿Cómo, realmente nos falta? Pregunté cuánto. Dudó, luego lo soltó casualmente, unos 50.000. Me atraganté. ¿Estás bromeando? No, pero, no sería un préstamo. Más bien como un regalo de bodas. Es decir, soy tu única hermana, Leo. Y mamá dijo, te ha ido muy bien últimamente. Para ser justos, me había ido bien. Había vendido mi startup de aplicaciones 6 meses antes y estaba en proceso de lanzar algo nuevo. El dinero no era un problema en ese momento. Y Hallie lo sabía. Aún así, la cifra me dolió. Dudé. Eso es mucho para regalar, Hals. Inmediatamente cambió al modo culpa. No viniste a la prueba de mi vestido ni a mi cena de compromiso. Siempre eres distante. Y ahora ni siquiera puedes ayudar en el día de mi boda. Podía sentir cómo la trampa se cerraba a mi alrededor. Suspiré. Está bien, pero quiero que sea una sorpresa. Lo traeré el día de la boda. Está bien, sin fanfarrias. Chilló, me dio las gracias una docena de veces y colgó. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. La boda se celebraría en un viñedo elegante a 1 hora de la ciudad. Llegué temprano, vestido con un traje a medida, un sobre en el bolsillo. El tipo de sobre que no pesa nada, pero que podría pagar los préstamos estudiantiles de alguien. Pasé junto al cuarteto de cuerdas y las paredes de flores y entré, buscando la mesa de invitados para encontrar mi asiento. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse. Había una enorme tabla de asientos en la entrada, con nombres escritos a mano, detalles dorados, lindos sellos de cera junto a los nombres de los invitados importantes. Revisé la lista. Mis padres estaban en la mesa 2, los amigos de Hallie estaban dispersos por el frente. Seguí buscando y buscando. No había ningún Leo. Pensé que tal vez se habían olvidado, así que caminé hacia el área de recepción para ver si podía encontrar mi tarjeta de ubicación manualmente. Revisé las mesas principales. Nada. Luego caminé hacia el otro lado de la habitación, pasé la estación de catering, pasé la salida trasera, hasta que vi una sola silla plegable colocada torpemente junto al pasillo del baño. Y pegada a la parte posterior, una nota adhesiva garabateada, Leo. La miré fijamente durante un largo rato, pensando realmente que tenía que ser un error, como si alguien me estuviera gastando una broma o fuera un marcador de posición. Pero no. No era broma. No había un asiento real. Solo yo y el leve olor a ambientador del baño de invitados. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz detrás de mí. Bueno, no todos son lo suficientemente importantes para la mesa principal, dijo alguien con una leve risa condescendiente. Me di la vuelta. Era la madre de Mason. Solo la había conocido una vez, brevemente, y no habíamos intercambiado más que unas pocas frases. Pero su tono era inconfundible, engreído, desdeñoso, como si hubiera estado esperando este momento. Miré alrededor de la habitación de nuevo. Cada mesa tenía tarjetas de ubicación, cartulina gruesa, bordes dorados, caligrafía personalizada. Incluso el perro de Hallie, que una dama de honor llevaba en un collar de flores, tenía una tarjeta personalizada en una silla alta cerca del frente. Y yo tenía una nota adhesiva. Algo dentro de mí se rompió. No de forma ruidosa, no dramáticamente. Solo en silencio, como cuando una bombilla se apaga en medio de un parpadeo.
Caminé de regreso a la entrada, donde la mesa de regalos estaba llena de cajas y sobres. El mío estaba justo encima, una caja de color marfil con una cinta de seda. Dentro, un sobre blanco liso con un cheque por $50.000. Lo recogí. Nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados brindando y tomándose selfies bajo el letrero de neón, Hallie y Mason para siempre. Me di la vuelta, caminé de regreso al área de recepción principal y me paré cerca del borde de la pista de baile. Luego lo dije, con calma, lo suficientemente alto como para que se escuchara, pero no tan alto como para que pareciera una actuación. No sabía que un cheque de $50.000 solo me compraba un lugar junto a los baños. Todo se detuvo. La música no, al principio. Pero la energía en la habitación se detuvo. La gente se volvió, alguien jadeó, una de las amigas de Hallie susurró algo con los ojos muy abiertos. Y luego lo escuché, a Mason, detrás de la barra, susurrando, espera, ¿lo vas a retirar? No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí por las puertas principales, pasé al aparcacoches, pasé el letrero que decía el amor, risas y felices para siempre, y directamente hacia el cálido crepúsculo del viñedo. Podía oír a alguien corriendo detrás de mí. Era Hallie. Descalza, sin aliento, con el vestido de novia levantado lo justo para revelar un tacón salpicado de barro. Vino corriendo por el camino de grava como si estuviera persiguiendo el final de una comedia romántica. Excepto que no había nada romántico en la expresión de su rostro. No era amor ni desamor, era pánico. No el tipo de pánico que proviene de perder a un hermano, sino el que surge cuando se rompe una red de seguridad. Leo, gritó. Leo, detente, ¿y qué estás haciendo? No me detuve. No aminoré la marcha. Seguí caminando hacia mi coche, agarrando la caja, con el corazón latiendo con fuerza, pero no por los nervios, por algo más frío. Años de morderme la lengua, años de ser una idea de último momento, la billetera, el plan B. Me alcanzó justo cuando llegué a mi puerta, me agarró del brazo. ¿De verdad vas a arruinar mi boda por un estúpido asiento? Me di la vuelta y la miré fijamente. Ese vestido costaba más que el pago inicial de una casa. Alguien a quien habían traído en avión desde Los Ángeles le había peinado. Brillaba de esa manera filtrada, lista para Instagram, a la que siempre aspiraba. Y tuvo la audacia de llamar a mi reacción, arruinar su gran día. Arqueé una ceja. ¿Un estúpido asiento? Se estremeció un poco, pero se mantuvo firme. Sabías dónde me iban a poner, dije en voz baja. Lo sabías y no lo impediste. Dudó. No es así. No. Di un paso al frente. Entonces dime por qué el perro tiene un asiento de verdad y yo no. Abrió la boca, pero no salió nada. Dime, continué. ¿Por qué el tipo que te ayudó a hacer el pago final del lugar está sentado junto a un cubo de fregona mientras que el DJ se sienta con la abuela? Leo, por favor, susurró. Estás montando una escena. Eso me impactó más de lo que esperaba. Estás montando una escena. No, lo siento, no, arreglémoslo, no tienes razón. Solo una pequeña acusación ordenada de que yo era el problema. Sí, dije, medio riendo. Dios no quiera que arruiné tu cuento de hadas curado. Parecía que iba a llorar y por un momento casi sentí lástima. Casi. Pero entonces recordé algo. Hacía 3 semanas, le pregunté si podía traer a una acompañante, una chica con la que había estado saliendo, alguien que realmente me gustaba. La respuesta de Hallie, esta boda es más bien para la familia y los VIP. Estoy tratando de mantener la vibra limpia, ¿entiendes, verdad? En ese momento, lo dejé pasar. No quería discutir. Pero ahora veía el patrón. Nunca importé para ti, dije. No realmente. Fui útil hasta que dejé de serlo. Eso no es cierto, dijo, finalmente saliendo de su silencio de asombro. Eres mi hermano, Leo. ¿Te quiero? Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué parece que solo me invitan cuando hay una factura de por medio? No respondió. Su labio tembló, pero pude ver la frustración hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. No sentía lástima por mí, sentía lástima porque podría tener que explicarle esto a Mason o, peor aún, a su fotógrafo cuando faltara el tipo que pagó la mitad de la boda en las fotos familiares. El silencio entre nosotros se prolongó. Abrí la puerta del coche, puse la caja de regalo en el asiento del pasajero y me volví hacia ella por última vez. Iba a darte esto con un brindis, dije. Algo dulce, algo honesto sobre cómo, incluso cuando no nos llevábamos bien, seguía creyendo en ella. Pensé que este día se trataba de celebrar el amor.
Resulta que solo se trataba de tablas de asientos y apariencias. Leo. Felicidades, Hallie, dije, deslizándome en el coche. Espero que tu matrimonio tenga más respeto que tu lista de invitados. Cerré la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. Mientras conducía por el camino de grava, miré por el espejo retrovisor. Ella todavía estaba allí de pie, con su vestido de boda, rodeada de setos perfectamente recortados y luces de hadas, mirándome como si acabara de darse cuenta de que algo no iba a volver. Cuando regresé a la ciudad, mi teléfono ya estaba iluminándose. Llamada perdida de mamá. Llamada perdida de papá. Mensaje de texto de Mason, amigo, ¿qué pasó? Chat grupal, Leo, ¿dónde estás? Por favor, no hagas esto ahora mismo. Ese último me hizo reír. Por favor, no hagas esto, como si yo hubiera causado el problema. Como si yo fuera el que pegó una nota adhesiva en una silla plegable y lo llamó gratitud. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me serví un vaso de whisky, me senté en mi balcón y abrí mi computadora portátil. Porque lo que nadie se dio cuenta fue que el cheque no era solo dinero, era una transacción. Una con condiciones. Verán, el dinero había ido a una cuenta de inversión conjunta que había creado para Hallie y Mason, una que técnicamente aún no era suya. Estaba estructurada para madurar después de un año. Mientras tanto, estaba a mi nombre en una correduría que todavía requería mi aprobación para las transferencias. Así que no solo estaba retirando un cheque. Estaba quitándoles la alfombra debajo de una fantasía para la que ya habían presupuestado. Y las consecuencias, bueno, las consecuencias no llegaron de una vez. Llegaron lentamente, como una tormenta que se forma en el transcurso de los días, cada nube más oscura que la anterior. Al principio, solo fue el zumbido, las interminables notificaciones, las llamadas perdidas, los chats grupales que habían estado inactivos durante meses y que ahora de repente explotaban con vida. Hallie lo intentó primero. La mañana después de la boda, me desperté con 12 llamadas perdidas y un mensaje de voz que comenzó tranquilo y se tambaleó hacia el desquicio. Leo, por favor, solo devuélveme la llamada. No quise hacerte sentir poco importante. Es solo que, fue un día estresante. Había tanta gente y tantas cosas sucediendo y yo. No. Luego vino el seguimiento. Está bien, lo estoy intentando de verdad. Ya has dejado clara tu postura. Me avergonzaste el día de mi boda y está bien, lo entiendo. Pero ese dinero estaba prometido, Leo. Firmamos acuerdos basados en él. No podemos simplemente deshacer todo por un estúpido asiento. Eso me hizo detenerme. Firmamos acuerdos. Ya habían gastado el dinero, lo que, por supuesto, significaba que la casa que planeaban comprar el próximo mes ya no iba a suceder. La luna de miel en la Toscana con la experiencia culinaria de 5 estrellas ya reservada y no reembolsable. Eso es lo que pasa con las bodas de fantasía, a menudo se basan en deudas y suposiciones. Y en este caso, una suposición muy específica, que yo siempre cumpliría. Y, para ser justos, normalmente lo hacía. Pero esta vez no me sentí culpable. Me sentí tranquilo, controlado. Por una vez. El lunes, el tono cambió. Mis padres llamaron. Mi madre dejó un mensaje de voz que fueron 47 segundos de respiración superficial, luego un tembloroso, Leo, no sé qué pasó entre tú y tu hermana, pero por favor, llámala. Arréglalo. ¿Arréglalo? Esa frase me golpeó de lado, como si yo fuera la fuga y mi trabajo fuera arreglar las cosas. Como si ser humillado públicamente y luego que mi valor se redujera a una cantidad en dólares no fuera suficiente, ahora se esperaba que lo arreglara. Luego mi padre envió un mensaje de texto. Esto es mezquino. No sé qué hizo, pero las bodas son caóticas. Deberías haber hablado con ella en lugar de hacer esta escena. Ah, sí, el clásico, estás exagerando. El mensaje no era nuevo. Había escuchado versiones de él toda mi vida. Cuando Hallie tenía peleas a gritos de adolescente y cerraba las puertas de golpe, mis padres decían, déjala que se calme. Cuando mencioné que nunca reconoció mi graduación, dijeron, no es muy buena con las fechas, no te lo tomes como algo personal. Cuando pidió dinero prestado e ignoró los planes de pago, dijeron, es tu hermana. Pero de mí se esperaba que fuera maduro, callado, constante, confiable. El andamio invisible que sostenía todo. Nunca elogiado, nunca el centro de atención, pero absolutamente indispensable. Esa noche recibí un mensaje de Mason. Oye, amigo, no quiero meterme en esto, pero Hallie está hecha un desastre. Y quiero decir, no se trata solo del dinero. Se trata de confianza. Nos prometiste ese dinero.
Firmamos un contrato de arrendamiento, estamos bajo contrato. Por favor, no dejes que una tabla de asientos arruine nuestro futuro. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Y luego respondí, ni siquiera te diste cuenta de que no estaba sentado en una mesa de verdad. Tu futuro nunca fue mi responsabilidad. No respondió. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz, pero la escuché. Era un hombre de la agencia inmobiliaria que se encargaba de la nueva casa de Halley y Mason. Aparentemente, me habían incluido como garante silencioso. Sin que los fondos llegaran a la cuenta, su financiación se vendría abajo. Ni siquiera preguntaron. Ese fue el último hilo que necesité cortar. Devolví la llamada a la agencia, les di una respuesta firme, profesional, legalmente clara. No sabía que mi nombre se estaba utilizando de esa manera. Revoco cualquier compromiso verbal o asumido. No voy a garantizar ninguna parte de esta transacción. El agente fue educado. Entendido, señor. Y así, sin más, la casa de ensueño se esfumó. Para el miércoles, las llamadas de Halley se habían detenido. Mi chat grupal familiar se quedó en silencio, salvo por un primo que publicó un meme vago sobre serpientes en la hierba. ¿Lindo? El jueves por la mañana abrí Instagram. Halley había publicado una foto de la boda, ella y Mason enmarcados bajo un arco floral, con la leyenda, incluso cuando la gente intenta arruinarte el día, el amor gana. Los comentarios eran una mezcla de simpatía y confusión. Algunos amigos en común me enviaron mensajes privados. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué estás siendo tan turbia? No respondí. No necesitaba hacerlo, porque las verdaderas consecuencias aún no la habían golpeado. Eso llegó el viernes a las 8:41 de la mañana. Mi teléfono sonó. Reconocí el número, la oficina de mi abogado. Respondí. Leo, dijo mi abogado, tranquilo y conciso. Me pediste que congelara el acceso a la cuenta a principios de esta semana. Eso se ha procesado. Pero acabamos de recibir un aviso del asesor financiero de Halley. Intentó liquidar la inversión antes de tiempo. Les informamos que no tiene derecho legal a hacerlo. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Bien. Hay más, dijo. Aparentemente, ahora afirma que el cheque fue un regalo prometido. Quiere presentar una queja. Me reí. Que lo haga. Porque aquí está la sorpresa, nunca les di el dinero. Escribí el cheque, sí. Pero no estaba firmado. Lo metí en la caja con una nota, avísenme si alguna vez me ven como algo más que una billetera. Entonces hablaremos. Nunca abrieron el sobre. Simplemente asumieron. Asumieron que me dejaría llevar, que interpretaría mi papel, que no me iría. Ahora estaban descubriendo lo que significaba cuando lo hacía. Pero la verdadera tormenta aún no había llegado. Eso llegó la semana siguiente, cuando el fotógrafo de la boda envió la galería completa. Cientos de fotos publicadas en la página del estudio. Y yo no estaba en ninguna de ellas. Ni una sola foto. Ni sonrisas espontáneas, ni retratos familiares, ni fotos de hermanos. Era como si nunca hubiera existido. Hasta que empezaron a llegar los comentarios. ¿Dónde está el hermano? Halley no tenía un hermano. Espera, ¿no fue Leo quien ayudó a financiar este lugar? Escuché un rumor sobre el regalo, alguien puede confirmarlo. Y luego, finalmente, una tía valiente reveló la verdad en los comentarios. ¿Se fue? Lo pusieron junto a los baños. Todavía no puedo creer que le hicieran eso. El silencio después de eso fue ensordecedor. Apareció 3 días después. Sin avisar, sin mensaje de texto. Solo un golpe seco en la puerta de mi apartamento al mediodía, mientras estaba recalentando las sobras y viendo un documental sobre naufragios. Ignoré el primer golpe, suponiendo que era una entrega. Luego vino el segundo, más firme, más deliberado. Cuando abrí la puerta, allí estaba. Todavía Halley, pero apagada. Sin maquillaje, una sudadera con capucha sobre pantalones de chándal, el pelo recogido en un moño que parecía que había dormido con él. Y su expresión, no era ira, ni suficiencia, ni siquiera vergüenza. Era algo que no había visto en ella en años, tal vez nunca, incertidumbre. Me miró. ¿Puedo pasar? No me moví. Hizo un gesto hacia el pasillo. No quiero hacer esto aquí. Hubo una larga pausa entre nosotros, llena del tipo de peso que solo se acumula cuando el silencio mismo se convierte en otra forma de conversación. Finalmente me hice a un lado. Entró lentamente,
como si no estuviera segura de que aún fuera bienvenida incluso después de cruzar el umbral. Se sentó en el borde del sofá, como una invitada en la casa de un extraño. Me quedé de pie. Se frotó las palmas de las manos, respiró temblorosamente y dijo en voz baja, «Metí la pata». No respondí. Dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. No pensé, continuó, mirando al suelo. Realmente no lo hice. Simplemente estaba tan absorta en todo, el lugar, las tablas de asientos, asegurarme de que todo se viera perfecto. Y cuando vi que no había suficientes lugares en la cabecera, debería haberlo arreglado. Pero no lo hice. Simplemente pensé que no te importaría. Arqueé una ceja. Que no me importaría que me pusieran junto a los baños el día de tu boda. Hizo una mueca. Sé que suena horrible ahora, pero en ese momento pensé, Leo no se queja, nunca lo hace, siempre has sido el que simplemente se encarga de las cosas, y eso te dio permiso para tratarme como a un perchero. Se estremeció de nuevo, pero asintió. Me lo merezco. Hubo otro silencio. No tan agudo como antes, pero aún cortante. Me miró, con los ojos vidriosos ahora. Mason y yo, estamos en problemas. No dije nada, la dejé que se sentara en él. Ya presentamos los formularios de pago inicial, los contratos están en depósito en garantía y ahora el vendedor amenaza con emprender acciones legales si no podemos conseguir el resto del dinero para el final de la semana. Y la luna de miel, bueno, intentamos cancelarla, pero era uno de esos paquetes sin reembolso. Y las criptomonedas de Mason se esfumaron cuando el mercado se desplomó el mes pasado. Y su voz se quebró. Sé que esto es mi culpa. Ni siquiera abrí el sobre. Simplemente asumí, pensé que estaba allí y que solo estabas siendo dramático. Pero luego lo abrí y vi la nota. Hizo una pausa, bajó la mirada hacia su regazo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estabas siendo dramático. Habías terminado. Me apoyé contra la pared. Siempre asumiste que simplemente lo aceptaría, sin importar qué. Te aprovechaste de mi ayuda, mi tiempo, mi dinero. Y nunca te detuviste a preguntar cuánto me costaba seguir dándolo. Lágrimas ahora, silenciosas pero constantes. No se las secó, simplemente se quedó sentada allí, dejándolas caer. Tienes razón, susurró. Te di por sentado. No dije nada, la dejé que se sentara con eso. Finalmente, me miró. ¿Y ahora qué? Hemos terminado para siempre. Su voz se quebró en la última palabra y pude ver que no era una actuación. No estaba tratando de culparme ni de sacarme algo. Este era el momento en que finalmente entendió el peso de todo lo que me había echado encima a lo largo de los años. Y una parte de mí quería decir que sí, quería cerrarle la puerta de la misma manera que ella me cerró la puerta metafóricamente esa noche, pegó mi nombre en ella y lo llamó un asiento. Pero otra parte de mí, la que todavía la recordaba como la niña que lloraba cuando me raspé la rodilla en tercer grado, que solía escabullirse galletas Oreo de la despensa y compartirlas conmigo en la oscuridad, sabía que este no era un momento para la crueldad. Este era un momento para las consecuencias. No, dije en voz baja. No hemos terminado para siempre. Pero hemos terminado con cómo solían ser las cosas. Levantó la vista, parpadeando para contener las lágrimas. No soy tu red de seguridad. No soy tu billetera. No soy tu plan B. Si quieres estar en mi vida, tienes que tratarme como alguien que importa, no solo como alguien que paga. Asintió rápidamente, como si tuviera miedo de que, si no estaba de acuerdo lo suficientemente rápido, lo retiraría todo de nuevo. ¿Y el dinero?, preguntó tan suavemente que casi no la oí. Suspiré, caminé hacia mi escritorio y saqué el sobre del cajón. Lo levanté y luego lo rompí por la mitad. Nunca iba a darte un cheque, dije. Iba a crear un fideicomiso. Algo a largo plazo, algo responsable. Pero necesitaba saber que me veías, que no solo veías lo que podía ofrecer. Se mordió el labio, su rostro se desmoronaba. Entonces eso es todo. Sin dinero, sin solución rápida. Así es, dije. Pero tal vez si tú y Mason se ponen las pilas y si realmente te comportas como una hermana, no como una aprovechada, tal vez en un año te ayude a empezar algo contigo, no para ti. Asintió lentamente. Sabía que no debía presionar. Cuando se fue, me dio un abrazo silencioso. No fue dramático, sin promesas de redención. Solo un apretón silencioso y fuerte que tenía más significado que cualquier discurso que pudiera haber ensayado. Pasaron las semanas. Hallie dejó de publicar fotos de la boda. La luna de miel nunca sucedió. El trato de la casa se vino abajo.
Escuché que se mudaron a un modesto apartamento en el centro con pisos crujientes y una lavandería compartida, muy lejos del sueño de Instagram. Pero tal vez exactamente lo que necesitaban. No hablamos mucho después de eso. Solo el mensaje de texto ocasional, una tarjeta de cumpleaños, un meme compartido a las 2 de la madrugada. No más solicitudes, no más viajes de culpa. Solo dos hermanos tratando de averiguar si quedaba un puente por reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con todo el peso de ese puente solo. Lo había dejado y no lo iba a volver a levantar a menos que alguien estuviera dispuesto a construir desde el otro lado. Ese fue el final que elegí. No dramático, no explosivo. Solo, justo.